Venezuela, huyendo de la violencia Ya. armada, política y social, ¿no? Hay presencia en paramilitares, FARC. Entonces, la cantidad de colombianos que hay en Venezuela es muy alta. Asentados todos en la zona de frontera. Sí, O también, penetran, o también en algunas penetran. Ok. ciudades, claro, ¿no? Pero sobre todo en esa zona que es el estado de Táchira, ¿no? Ajá. Fronterizo con el departamento de Santander en Colombia. Son millones, como señala Ibsen Martínez, un escritor venezolano que vivía en Colombia, curiosamente, ¿no? Muchos de ellos tienen cédula de identidad venezolana, Ya. dada en el gobierno de Hugo Chávez, pero otros no. Otros están en una situación irregular o en trámite. Entonces, esto no es nuevo, esto no surgió la semana pasada, esto tiene años. O sea, los colombianos que pasan a Venezuela vienen haciéndolo desde los años 50, 60, porque la violencia en Colombia tiene décadas. Entonces, es curioso que en este momento, ¿no?, se presente esa situación de manera tan violenta, además, ¿no? Yo he visto escenas que han parecido realmente de escándalo, ¿no? O sea, gente que la sacan de su casa, la botan, prácticamente no le dejan sacar nada. Incluso esto de poner una D en algunas casas, ¿no?, que hace recordar épocas No, tenebrosas, ¿no? seguro. Para que demuelan esa casa, ¿no? Una R para que la revisen. Por supuesto que un gobierno, cualquier gobierno, tiene que tener control territorial, control fronterizo para no ser un Estado fallido, ¿no? Pero la manera abrupta como se ha hecho esto sugiere o desliza la sospecha de que hay motivaciones políticas detrás, ¿no? Vamos hacia ello. ¿Por qué Maduro decide la deportación? Bueno, la razón real, digamos, no la podemos saber. No la conoceremos. Lo habrán, digamos, decidido en algún consejo de ministros, en las altas esferas del gobierno. Pero se aproximan las elecciones legislativas en Venezuela, ¿no? El gobierno está con bajísima popularidad, el gobierno venezolano. Hay encuestas que sitúan el descontento hacia el gobierno por encima del 60%, ¿no? Ya. ¿No? En esta zona también se vota, ¿no? Algunos colombianos incluso pueden votar, Ya. porque tienen cédula de identidad. Entonces, si tú tienes una población descontenta, una población que no está de tu favor, y declaras un estado de excepción, ¿no?, limitas algunos derechos, por ejemplo, el derecho a reunión, Mm. la posibilidad de que haya reuniones, digamos, de la oposición en esa zona, por decir una de las cosas que puede pasar, ¿no? Entonces, esas limitaciones a los derechos políticos se podrían justificar justamente por el estado de excepción declarado en 5 municipios del estado del Táchira, ¿no? O sea, me invento un estado de excepción en función a un elemento como este, como una situación migratoria de algunas personas. Mira, yo diría que cualquier país tiene razones de Estado para tomar decisiones drásticas en algún momento cuando se le presenta algo que considera un problema de seguridad. ¿Cuál es el argumento del Estado venezolano? Que hay paramilitares, Así es. que hay Así es. violencia, que hay delincuencia, pero la sola idea de pensar que esto es básicamente monitoreado por los colombianos ya desliza una idea xenófoba, ¿no?, que coincide en el tiempo con esta crisis política, ¿no? Entonces, a mi juicio es una manera abrupta, indigna, de enfrentar un problema que puede tener algunas razones que a cualquier Estado le harían reaccionar, ¿no?, al aumento de la delincuencia. Por ejemplo, otra cosa que argumentan de parte del Estado venezolano es el tráfico de mercaderías Así o el, es. o Así el es. sacar combustible de Venezuela donde es mucho más barato y llevarlo a Colombia. Todo eso puede estar pasando, Carlos, pero lo que no se puede hacer es ver estas escenas dramáticas de gente cargando colchones, de gente sacada a la fuerza de sus casas, ¿no?, que hace pensar un poco con las cosas que están pasando en Europa, ¿no? Sí, pues. Entre Hungría y Y Serbia y Serbia. Macedonia, ¿no? Claro, son situaciones Sí, cualitativamente seguro, distintas, seguro, seguro. pero creo que eh, enfrentar así un problema de presencia de personas de otro país vecino de ese modo me parece que es algo no solo chocante, sino desde el punto de vista político y social escandaloso, ¿no? El presidente Santos quiere convocar a reunión de UNASUR para analizar la crisis. ¿Cuál debe ser la respuesta política de América Latina? Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de memoria, pues Carlos, ¿no? América Latina, todos nuestros países eran una sola región, son una sola Sí, pues. región, ¿no? Los países se crearon de manera arbitraria, la diferencia cultural incluso entre Colombia y Venezuela es más o menos la diferencia cultural que hay entre un puneño y un paceño, ¿no? O Seguro. sea, son personas muy Muy similares. similares. O entre un norte Ecuatoriano de Huaquillas y uno de Aguascalientes, digamos, así y es. un pirano, Así digamos, es. ¿no? Entonces, hacer memoria histórica me parece importante para los políticos o para la propia gente, ¿no?, y para las autoridades migratorias, ¿no? Lo otro, creo que no se debería mezclar, ¿no?, los cubiliteos políticos propios de una elección que se aproxima, si es que Bueno, eso es lo que ocurre, con un problema
que la ONU ya ha declarado que es un asunto de refugiados, ¿no? La gente que pasa de Colombia a Venezuela pasa huyendo de la violencia que todavía está presente. Entonces, tratar de poner el foco en eso, en la seguridad de la gente, en que se les dé un trato digno, ¿no? En que se enfrente a la vez los problemas de seguridad que haya, pero Pero Santos ha mandado cientos de autobuses a Cúcuta para poder recoger a los colombianos. Exactamente, ¿no? Porque hay una demanda social de gente que empieza a pasar Así cerca de es. 1000 en los últimos Más allá de días. los deportados, gente Claro. que quiere salir rápidamente, ¿no? Claro, porque se sienten amenazados, Claro. ¿no? Vale la pena leerlo estos días que se ven estas escenas en varias partes del mundo, ¿no? Que se llama La Gran Migración, ¿no? Y sostiene él que no hay país del mundo que no se haya formado por migraciones. Ok. ¿No? Y da cifras, ¿no? Que son demoledoras, cifras de Estados Unidos, cifras europeas, cifras de América Latina, ¿no? Y él dice, este es el recurso natural del planeta. Imagínate. Ya, los estados, por supuesto, tienen derecho a establecer políticas para regular esto, ¿no? Pero como hay, señala él, una suerte de impulso, de temor a la ocupación del territorio, ¿no? Muy metido en la cultura y probablemente en la biología de las personas, ¿no? Entonces hay temores y el Estado debe regularlos de manera inteligente y no promover esos fantasmas. De acuerdo. ¿No? Y esto creo que es lo Muy que bien. estamos viendo acá, ¿no? Ramiro, ha sido muy claro. Gracias por ayudarnos a entender más este problema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ramiro Escobar, periodista, analista político, columnista, ha estado con nosotros esta tarde. Volvemos al INSE. La información está ahí. Gisela Becerra.